Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco. Tiro al Blanco, nueva vez con ustedes. Y esta vez, nueva vez, con Aníbal Félix aquí, que vamos a establecer un diálogo. Vamos a salir un tanto de la economía dominicana, incluso de la propia economía, aunque está relacionado. Nosotros tenemos una afición, una tendencia a examinar los problemas mundiales. Tú has dedicado algunos esfuerzos en esa dirección. Y creo importante que podamos explicar cómo se produjo la unipolaridad en favor de Estados Unidos y del sistema imperialista occidental que la provocó, ¿no? Y ahí tenemos el tema, que es un tema que conocemos, que hemos vivido, de la caída, como le llaman, del muro de Berlín, la desintegración de la Unión Soviética, de los países del este, a consecuencia de dos factores, vamos a decir. La crisis estructural que había en esos países por un modelo estatista, muy estatista, algunos lo llamaron socialismo de Estado, otro estatismo burocrático, y además por la incidencia de Occidente, naturalmente. Y yo le agregaría también que las traiciones. ¿La? Traiciones. Las traiciones, sí. Claro. Y las renegaciones a partir de los procesos. Gorbachov, en el sentido de que se fue por la socialdemocracia y por Occidente. Y Yeltsin todavía peor, porque ahí vino el proceso Yeltsin fue la negación de todo. Sí, de desintegrar la URSS, y no solo, sino de restaurar el capitalismo. Pero bueno. Bien, este será entonces un programa un poco didáctico para la población, para que pueda entender un poco los procesos que el mundo está viviendo. Se habla de la multipolaridad y de la unipolaridad de Estados Unidos. ¿Cómo se construye el orden internacional unipolar? Es decir, un sistema mundo regido por Estados Unidos y sus normas. Al final de la Segunda Guerra Mundial... Hay que decir que quedó fuera de control China, sí, la sí, URSS, Vietnam. Justo. Al final de la Segunda Guerra Mundial se quería crear un poco de orden en el sistema mundo, en el área del comercio, la economía, para que se saliera de la situación de crisis que se venía viviendo desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Bien, y antes de que terminara, se convocó en una localidad de Estados Unidos, Bretton Woods, una conferencia en la que participaron 44 países, más o menos, para crear un sistema monetario internacional. Es decir, un sistema monetario es un conjunto de normas que regieran el intercambio monetario financiero. Bien, ahí Estados Unidos pudo imponer su voluntad por la razón de que Estados Unidos prácticamente no participó en la Segunda Guerra Mundial, a pesar de la propaganda que dicen ahora, dicen que hasta ellos fueron los que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Pero Estados Unidos apenas perdió cerca de unos 400,000 soldados en esa guerra, mientras otros países perdieron millones. Claro. Entonces, caso de la Unión Soviética, ¿no? Pero además, en el proceso de la guerra, Estados Unidos se convirtió en el prestamista de esos países de Europa, fundamentalmente los occidentales. Cuando llegan a Bretton Woods, Estados Unidos lleva una posición de poder. Porque además, como no participó en la guerra, mientras los otros estaban totalmente destruidos, Estados Unidos tenía una economía donde se generaba el 60% del PIB mundial en ese momento. Y tenía un poder militar para y Occidente. su ejército
quedaba como el más poderoso del mundo, es decir, tenía todas las condiciones. Entonces, ¿cuáles fueron las conclusiones a que arribó Bretton Woods, esa conferencia? Primero, que el dólar americano sería la unidad de cambio internacional, es decir, todo el comercio se pagaría en dólares, los contratos, los presupuestos, todo lo que fuera internacional, hacerlo en dólares. El dólar también pasó a ser la moneda de reserva internacional. Y se creó el Fondo Monetario Internacional como la entidad que supervisaría el funcionamiento de los sistemas por países, y el Banco Mundial, que sería la entidad financiera. Esos son mecanismos multinacionales. Nosotros somos, por ejemplo, que participamos en ese encuentro, somos miembros de esas organizaciones y tuvimos que poner un fondo, una cuota tuvimos que pagar como país. Pero ¿qué parece? A pesar de que son organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, el sistema para la toma de decisión se asumió como una empresa privada. Una empresa privada, en la asamblea de accionistas, no es que si 50 accionistas votaron a favor, de 40, los 50 ganan. No, es por acciones. Entonces, ¿quién fue que hizo el mayor aporte en ambas organizaciones? Estados Unidos, obviamente. Entonces, ¿qué pasa? Que Estados Unidos es quien toma las decisiones en ambos organismos, a pesar de que son organismos multilaterales. Son agencias que funcionan en función de los intereses de Estados Unidos. Ellos deciden quién dirige y qué decisiones se toman. Por eso, a pesar de que Juan Bosch una vez explicaba de que el Fondo Monetario Internacional era un organismo de Naciones Unidas, todo eso, pero Juan Bosch no llegó a explicar cuál es la trampa, que las decisiones se toman como en empresa privada y el paquete de las acciones la tiene Estados Unidos y por lo tanto toma las decisiones. Bien, con eso Estados Unidos tiene el mando financiero del mundo. Los países socialistas no aceptaron, hicieron un pacto, el pacto de Varsovia, aparte, el GAME. El GAME era la expresión económica. Sí, que era el otro bloque. Sí, ya ahí comienza. Entonces, ahí Estados Unidos crearse la base de la Guerra Fría, vamos a decir. Y Estados Unidos emerge como la potencia unipolar, porque además sometió a los otros países de Europa occidentales y lo puso funcionales a su política internacional. Hay que decir que son dos momentos. Esa es una unipolaridad con un mundo compartido. Porque existió el otro bloque. Entonces había la unipolaridad bipolaridad, se puede decir. Bipolaridad. Sí. La unipolaridad la logran cuando viene la crisis en los países del este, en la Unión Soviética y los países del este, y el llamado derrumbe. Sí. Entonces queda el sistema occidental con Estados Unidos a la cabeza como dueños del mundo. Y entonces ellos se hicieron la ilusión de que eso iba a ser permanente. El sistema mundo se pasa a funcionar sobre las normas que dicta Estados Unidos. Sí, claro. También ahí hay que señalar, destacar, que quedan fuera del derrumbe, queda Cuba, queda Vietnam, queda Corea, queda China. Que en un principio fueron países. Bueno, y ellos pensaron y trabajaron para eso, para desintegrar a Rusia y asimilarla por Occidente, que lo iban a lograr. Y ahí es que comienza el otro capítulo. Sí, pero hay un dato que es importante antes de cerrar. Consecuencia de la guerra de Vietnam y de los grandes gastos a que incurrió Estados Unidos en esa guerra, se creó un déficit fiscal que no tenían con qué financiar la guerra. Y comenzaron a imprimir dólares, que antes, en el acuerdo de Bretton Woods, cada dólar estaba respaldado por oro de la reserva. Comenzaron a imprimir dólares sin respaldo, hasta que Charles de Gaulle le exigió: ven acá, pero ¿qué pasa? Cámbiame todos estos dólares por el oro. Y los demás países que quisieron hacer lo mismo, porque se descubrió el tema,
no pudieron hacerlo. Nixon, que era el presidente de Estados Unidos en ese momento, dijo que desvinculaba el dólar del oro. Y ahora el dólar, que sigue siendo el mismo dólar de Bretton Woods, pero Estados Unidos lo imprime a conveniencia, sin respaldo y sin nada. Entonces eso le da a Estados Unidos todavía un poder mucho mayor, porque todo el comercio se rige con dólares y los dólares lo imprime Estados Unidos. Y para amarrar mejor, hace un acuerdo con los países de la península arábiga, que eran los grandes países petroleros, de que todo su petróleo se vendiera en dólares. ¿Sí? Y ellos le garantizarían la seguridad. Quiere decir que aunque yo no quisiera, como todo el mundo necesita dólar, energía, petróleo, entonces también todo el mundo necesita dólar. Y ahí amarró su poder financiero económico en el mundo. Todo eso está requebrajándose. Ya hablábamos del efecto del derrumbe y entonces la tendencia a la multipolaridad. A partir de la recuperación de Rusia, que vamos a hablar, de la emergencia de China y de la conformación vía un proceso de autodeterminación de pueblos, de lo que se prefigura como un nuevo gran bloque mundial. La multipolaridad está en el tapete, pero vamos a pausar para hablar de ella y de lo que pasa en la actualidad.